Vamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando esta mesa de diálogo que se llama ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? Eh, Hoy vamos a tener la participación de 3 expositores y expositoras. Voy a comenzar presentándolos en orden de aparición, pero bueno, la idea también un poco es generar una mesa de diálogo donde podamos entre todos y todas ir construyendo eh, un poco la idea y la importancia que tiene este tramo en el cual la ley comienza a ser tratada por el Ejecutivo para su reglamentación. En el día de hoy va a estar acompañándonos María Eugenia Marichal, quien es doctora en Derecho y abogada por la Universidad Nacional del Litoral. Es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes. También es investigadora del CONICET y se desempeña como docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Dirige el proyecto de investigación La protección del derecho humano a la alimentación, un análisis de la regulación de la seguridad alimentaria en Argentina. También estará participando Anabela Valle Ruiz Díaz, quien es abogada, maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente e investigadora por la UBA, es miembro de la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, es asesora legal a nivel nacional, provincial y municipal para el control de los factores de riesgos de las enfermedades no transmisibles. También estará Mijael Kaufman Falchuk, es estudiante avanzado de Derecho en la UBA, donde actualmente se desempeña como ayudante alumno y donde aspira a convertirse en abogado ambientalista. También es columnista socioambiental en FM La Tribu, es educador no formal y cofundador de Consciente Colectivo y miembro de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Defensor y activista de leyes con implicancias socioambientales, como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y se define como un soñador de utopías. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Activen micrófonos. Muy bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muy bien por acá, esperamos que por allá también. Bien. Bueno, perfecto. La idea, como les comenté, y para que también la gente sepa, la idea hoy es una mesa de diálogo bastante ágil, dinámica. Entendemos que es un tema bastante complejo el de la reglamentación. La idea es acercar un poco esta fase o esta etapa que debe pasar cualquier ley para que pueda ser de alguna forma comprendida. Y ver las distintas aristas que tiene, ¿no? Empezar con cosas tal vez muy generales, como qué lugar ocupa esta ley en el marco de las políticas alimentarias, después también entender cuáles pueden llegar a ser los desafíos de la reglamentación, teniendo en cuenta que vivimos y habitamos un país federal, con provincias que son autónomas, con ejes de la ley que de alguna forma también requieren de la adhesión de las provincias, más allá de que la ley sea una ley nacional, y obviamente, por último, también tocar la importancia que tiene y el lugar que tiene la participación de la sociedad civil en cada una de las etapas, y por qué no en esta también, que bueno, parece como siempre que una ley sale del legislativo y entra al ejecutivo, parece como si se cerrara una puerta, y me parece que es una idea ahí como desde la sociedad civil poner una pata para que no se termine de cerrar la puerta y nos dejen entrar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, más allá de graficar ese ejemplo, quiero comenzar con algunas preguntas puntuales que tengo para los disertantes el día de hoy. Quisiera que, por ejemplo, María Eugenia Marichal, si puede ser, nos pueda comentar de qué manera esta ley viene a modificar, digamos, la manera en la que el Estado ha abordado históricamente la problemática alimentaria, ¿no? Bien, sí, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación, y ahora sí, comentando la importancia de esta ley, que ahora ya está aprobada, ley 27642, que ya tiene número, viene a ser un hito importante dentro de lo que sería
el entramado de la regulación de la cuestión alimentaria, porque por lo menos desde la óptica que lo vemos, quienes investigamos estos temas de derecho alimentario, entendemos que la cuestión alimentaria en Argentina se encuentra como fragmentada, sectorizada, ¿no? La regulación y las políticas alimentarias. Están fragmentadas en varios como pequeños subsectores regulatorios, cada uno tiene su propia lógica, sus intereses protegidos, sus bienes, sus propias autoridades de aplicación, su encuadre normativo, y que parece que no dialogan entre sí, como que se trataran de problemas distintos, como si la cuestión alimentaria no fuera un mismo problema complejo, pero el mismo problema. Y dentro de esos sectores vemos que habría... Sí, Eugenia, te pido mil disculpas. Hay algo que está golpeando tu micrófono, que por ahí hace que se escuche una interferencia. a Disculpa. ver, no, está bien, gracias por Está avisarme. perfecto. Ahí bien, Genial. lo voy a sostener así. Decía que hay por lo menos 3 subsectores, ¿no? Vemos un sector que está más vinculado a la cuestión del hambre y la malnutrición, que son las políticas socioasistenciales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social generalmente, y que consisten en prestaciones, en transferencias, ¿no? Monetarias o transferencias directas de alimentos. Y se entiende que el problema ahí está en esta idea del hambre, en la carencia, en la falta de acceso, y que el Estado debe por sí subsidiar, ocupa ahí un lugar central el Estado como dador directo de esas prestaciones alimentarias, entendidas como un problema de carencia, de falta de alimento que se da. Después habría otro sector, que sería el sector más vinculado a la inocuidad, a la dimensión de inocuidad del concepto de seguridad alimentaria, que está dirigido a las empresas, ¿no? El comercio y la industria alimentaria, que está contenido en ese gran corpus normativo que es el Código Alimentario Argentino, que lo aplica la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, que básicamente son la dupla MAT-SENASA, ¿no? Se encargaría de eso, con su propia lógica, ¿no? Vinculado a la lealtad comercial, etc. Y un tercer sector, podemos muy vinculado a la cuestión alimentaria, que a veces no lo consideramos junto, que es la regulación de la cuestión agroindustrial, ¿no? Que es en definitiva donde vienen las materias primas que se convierten después en alimentos. Y estos 3 sectores pareciera que no dialogan. El primero tiene una idea de enfoque de derechos, el segundo se dirige más a las empresas, ¿no? Y entonces vemos que esta ley viene a ser como, decimos poéticamente, como una sutura en ese fragmentado entramado normativo de la cuestión alimentaria, porque cuando leemos vemos que ya en el artículo 1, cuando plantea los objetos, hay un enfoque de derechos, ¿no? Entre los objetos está la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada, derecho a la salud y derecho de las consumidoras y los consumidores. Entonces hay un enfoque claro desde el inicio en una idea de protección prioritaria de la salud. Luego de una serie de definiciones en el artículo 2, el artículo 3 habla de los sujetos obligados. Y ahí es donde habría como un cambio de paradigma en lo que tradicionalmente son las políticas socioasistenciales, porque los sujetos obligados aquí son los empresarios. Sí, Ignacio. Te hago una consulta. En esto del ordenamiento de prioridades, ¿considerás que pone, o por primera vez se pone en torno a la calidad por sobre la cantidad a través de esta ley? El hecho de que se empiece a regular, por ejemplo, en términos de qué alimento puede ser parte de una política pública de asistencia alimentaria, por ejemplo. Claro, aquí habría también un gran cambio de ese enfoque que decíamos, de ese subsector socioasistencial, que estaba preocupado por las carencias, por dar un alimento que faltaba, sin importar qué, ¿no? Era el problema, pensando el hambre como un problema de desnutrición, no de malnutrición. Y aquí en esta ley ya hay un enfoque, un abordaje más integral, pensando en las enfermedades no transmisibles alimentarias, vinculadas a muchísimos otros problemas. Hay una mirada que no está focalizada en sectores vulnerables por su pobreza, básicamente, sino un problema de toda la población, ¿no? Entonces, por eso, ese cambio de los sujetos responsables, los sujetos obligados. Ya no es el Estado que da prestaciones, sino el Estado que cumple un rol de garante de su obligación de proteger, en el sentido de tomar acciones para evitar que las empresas impidan ese derecho humano a la alimentación adecuada. Y en este caso tiene que ver con toda esta regulación del rotulado, con las advertencias, la información adecuada, ¿sí? Es decir, como bien decías, tiene más que ver con la dimensión de la calidad, ¿no? Que también sería ese cambio de paradigma. No es solo subsidiar a las poblaciones focalizadas, sino pensarlo como una problemática sanitaria,
sociosanitaria Claro. vinculada a derechos universales. Sí. Básicamente, si lo hablamos como en criollo, ¿no? Que el Estado deje de llenar panzas y empiece a pensar en nutrir cuerpos, en prevenir enfermedades, ¿no? Porque, bueno, por más que está bien esto de correr el foco de la carencia, también algo que nos revelan nuestras encuestas nacionales es que justamente la población más expuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles son las personas de menores ingresos, porque tienen una mayor exposición a esta gama de productos ultraprocesados que se venden como alimentos y en realidad son comestibles o básicamente diseños industriales con exceso de nutrientes críticos, ¿no? Sí, exactamente. Hay ahí una especie de paradoja, porque justamente la población más vulnerable, que debería ser protegida, justamente esas prestaciones que son pensadas en coyuntura de emergencia, de crisis, ¿no?, alimentaria, y esas crisis alimentarias hacen que las medidas siempre sean cortoplacistas, ¿no?, pensadas en esa prestación, y no a mediano o largo plazo, como es la mirada del abordaje que tiene esta ley, que es pensarlo, como decías, preventivamente, ¿no? No llenar panzas hoy, sino pensar en la salud de la población, los niños hoy, la población adulta, y pensarlo como un problema de salud pública, como en definitiva es. Perfecto. Y por ejemplo, ¿por qué crees que es importante el papel del Estado en la regulación de la oferta alimentaria, ¿no? Entendiendo que por ahí venimos de una experiencia donde teníamos una industria que se autorregulaba y que pedía eso también durante todo el trayecto de la discusión, pidió la autorregulación, incluso hasta sugirió modelos gráficos y modelos de perfiles de nutrientes elaborados por la industria alimentaria, ¿no? Llevados adelante por la industria alimentaria. ¿Qué rol juega el Estado en este papel? Claro, el Estado siempre va a cumplir un rol fundamental. Si bien desde mediados de los 90, más o menos, cuando se crea el Sistema Nacional de Control Alimentario, aparece la CONAL en escena, vemos que una de las lógicas con las que nace es la promoción de esta autorregulación o autocontrol de las empresas. ¿Por qué? Porque se pensaba, y se piensa todavía, en esta idea de que es mejor confiar en estándares privados, en estándares globalizados, internacionalizados, porque así se facilita el comercio internacional, que nuestros productos se coloquen en el exterior y a su vez atraer inversiones extranjeras. Un poco esa era la lógica en la que el Estado de los 90 para acá, y todos los estados, no solo el nuestro, ¿no?, en este contexto neoliberal, con fuerte presión de las corporaciones alimentarias globalizadas, de liberar el comercio internacional. Entonces, hay una lógica de confiar en esos estándares privados y en la autorregulación de las empresas, así que los estados, con esta idea de estado de bienestar, controlador, fiscalizador, solo ponía trabas, ¿no? Aumenta los costos, lo hace más caro, ¿no? Entonces ese era como un poco parte del discurso, y sigue siendo, de hecho. Ahora, esa autorregulación solo funciona cuando hay un Estado fuerte que sigue funcionando como garante de ese autocontrol. No podemos confiar solamente en que un bien público, como es la salud pública, incluso la protección del medio ambiente, habría que agregar ahí como un bien público, va a estar, no podemos confiarla 100% por parte de la autovinculación de quien crea el propio riesgo, ¿no?, alimentario. Entonces tiene que haber ahí un control del Estado, una fiscalización del Estado. Y no solo fiscalización del Estado, sino entender que los intereses públicos no residen solo en el Estado, ¿no?, sino que en los mecanismos de diseño, discusión, debate y aplicación normativo, tiene que haber mucho espacio para la participación ciudadana, porque si pensamos en quién va a defender esos intereses públicos, quién va a defender la salud pública, y no podemos confiarlo solamente a las empresas, tampoco 100% en un Estado que tiene a veces estos conflictos de interés, que por un lado quiere promover las exportaciones, por el otro lado protege la salud pública y demás. Entonces, ¿quién podría ser el árbitro en este escenario con mayor legitimidad democrática? Yo creo que las organizaciones colectivas de representación de los intereses de la ciudadanía, que eso me parece que es otro gran punto deficiente en nuestra regulación alimentaria, que tenemos mecanismos bastante opacos, por decirlo de alguna forma, en donde la toma de decisiones públicas se encuentra en espacios generalmente reservados a
algunas secretarías del Poder Ejecutivo y demás, y donde están bastante cerradas a la participación ciudadana, que ese es otro de los aspectos centrales, que bueno, pues Mijael va a contar mucho mejor, de los aspectos más interesantes, de lo que implica como avance esta ley, que fue discutida en el Congreso con una amplia participación y tracción de ONGs, ¿no es cierto? Y de organizaciones profesionales también. Bueno, Traccionada y sostenida. por todo esto que venís comentando y un poco también esto de que veníamos charlando en un comienzo, ¿no? Como de la apertura que por ahí tiene un poder legislativo, donde incluso las discusiones son televisadas y las personas pueden ser parte de alguna manera de esas discusiones, entra la ley al poder ejecutivo, donde se arman mesas, de mesas técnicas, mesas políticas también, pero todo empieza a ser como un poco más a puerta cerrada, ¿no? Es como, no deja de ser un buen resultado, es una política pública lograda desde el consenso y todo, pero en su parte de reglamentación, donde de alguna manera empieza a tener alguna letra chica que puede ser modificada, entra en un espacio más cerrado. Y es por eso que justamente... primero quiero preguntarle a Anabela, si puede ser, que nos explique brevemente qué considera que es una reglamentación, o sea, si nos puede explicar, le puede explicar a la gente en qué consiste una reglamentación y qué obstáculos pueden llegar a aparecer, ¿no? Teniendo en cuenta que otros países que han avanzado en políticas públicas, como por ejemplo Chile, tardó 3 años y Perú tardó 5 años en poder reglamentar digamos, su semejante a la ley de promoción de alimentación saludable, ¿no? Esta ley que venía a etiquetar los excesos de nutrientes críticos. Bueno, vamos a comenzar entonces con ello. Entonces, ¿qué es la reglamentación? ¿No? La reglamentación es un acto administrativo, de hecho se va a manifestar a través de un decreto reglamentario, que es una de las competencias que la Constitución Nacional le va a brindar justamente al Poder Ejecutivo, de cara a justamente poder poner en palabras lisas y llanas, como poner en implementación, en práctica, ¿no? La ley, ¿no? La política pública que creó el Poder Legislativo. Si bien hay una constante o hay una corriente de adquirir una técnica legislativa, o sea, cómo se redacta la ley de formas más operativas, es decir, que la ley no tenga que requerir de este acto reglamentario, obviamente en estados como el nuestro, ¿no? Donde hay una división de poderes y demás, se entiende que, bueno, claramente va a tener que haber un diálogo entre el poder legislativo, que es el que crea la política pública, traducida en la ley que contamos hoy por hoy, por suerte, que además nos debemos felicitar a todos, ¿no? de ser un modelo, ¿no? En la región esta ley, así que creo que las felicitaciones también las hago acá a quienes están en este panel, y extensivas también a quienes están escuchando. Bueno, entonces esta interacción, ¿no? del poder legislativo con el ejecutivo para poner justamente en implementación de la ley va a verse traducida en el ámbito del poder ejecutivo a través del acto de la reglamentación. Hay obstáculos, podemos hablar de varios obstáculos y varios los podemos unir justamente a lo que nos estaba contando María Eugenia, pero también creo que es importante ver, tomando el final que ella nos estaba dejando, ¿no? Tomar también las virtudes que podemos llegar a mencionar desde hablar, digamos, de una perspectiva de derechos, ¿no? Una perspectiva de derechos que en principio va a tener como dos grandes pilares, ¿no? La transparencia, que se va justamente traducir a través de lo que es la rendición de cuentas, y justamente la participación activa. Importante no solo para la ley, sino también para ahora, para el acto reglamentario, y para lo que va a ser la implementación, con todas las aristas que esta ley, digamos, nos llama justamente a implementar, no solo de la sociedad civil como un actor claramente fundamental, sino también de otros actores, como por ejemplo las universidades, ¿no? Que siempre son esos centros, digamos, de investigación, donde en principio vamos a pensar que hay una investigación objetiva, libre de conflictos de interés, que también de hecho aprovecho para decir que, bueno, que mis manifestaciones están libres de conflictos de interés, y eso también es fundamental, porque la gran mayoría de los obstáculos que se han visto en los países, tanto como, bueno, Chile o México, y también obviamente no solo con las políticas alimentarias, sino con cualquier otros digamos, productos que atentan justamente con derecho a la salud, es la gran existencia justamente de evidencia producida por la misma industria, que claramente, no sé si lo llamaría que tiene un conflicto de interés, no, la industria tiene un interés. El conflicto se produce cuando ese Estado claramente
no se encarga justamente de las responsabilidades, de las obligaciones asumidas para nosotros como ciudadanos y ciudadanas. El Estado es el que tiene que claramente encargarse de producir esa evidencia. Justamente la política coherente es, tenemos pocos recursos, entonces que todas las carteras que hacen al Estado, todos los ministerios que hacen a ese Estado, o a ese Poder Ejecutivo, mejor dicho, se pongan, digamos, con una voluntad política clara y unificada, coherente, integral, de cara a que esta ley se pueda implementar. Y esto también es lo que estaba mencionando también María Eugenia, ¿no? Si bien acá esta ley, en principio la vamos a, o sea, como el corazón justamente es el etiquetado frontal, ¿no? Los autónomos, esta ley es una gran apertura. En principio, ya la misma ley menciona este diálogo con el Ministerio de Educación, cuando habla de los entornos escolares, de la educación alimentaria nutricional. También es una puerta, digamos, de entrada a un diálogo entre la cartera sanitaria con, por ejemplo, que vamos a conversar seguramente en breve, con los medios de comunicación, principalmente con el ente regulador que es el ENACOM. La verdad que es una ley muy ejemplar en ese sentido, porque de la misma letra de la ley ya llama, o nos adelanta un poco, como que espolea la película, ¿no? Nos adelanta un poco lo que ahora va a pasar en el Poder Ejecutivo. Antes de hablar de los obstáculos, siguiendo la línea que vengo diciendo, quiero resaltar como un punto de virtud que, bueno, se entiende que la autoridad de aplicación de la ley va a ser el Ministerio de Salud, o sea, claramente, y por suerte, ¿no? Porque se entendió que es una política sanitaria, ¿no? Exacto, eso fue un buen signo. Incluso la presencia de Carla Bisotti en la sanción de la ley fue un buen signo. Sí. Realmente sí, porque bueno, veníamos como medio de esta discusión, si veíamos el debate que se había dado en Senado, estaba como esta misma discusión parecía entre como, no sé llamarlo como entre pujas de poderes, ¿no? Pero bueno, que se marcaban como dos grandes diferencias entre la cartera sanitaria y también obviamente todo lo que es comercio, ¿no? Y producción, donde estaba esto de todos somos consumidores y consumidoras, que claramente todos somos consumidores y consumidoras, nada más que bueno, de productos en principio, y ahora claramente como sociedad nos merecemos comer un alimento, ¿no? Un alimento, frutas, verduras, ojalá es la que emite, ¿no? Que es la otra parte que claramente también nos va a invitar esta ley a poder conversar a futuro, porque va a ser necesario. Estamos justamente limitando, por ejemplo, en lo que es entornos escolares, el ingreso a ciertos productos, entonces tenemos que claramente invitar el ingreso a alimentos. Y ahí va a llamar justamente a los diálogos que nos conversaba María Eugenia al inicio, con, bueno, después va a venir claramente, va a ser necesario que todas las políticas del agro y de fomento justamente de la agricultura y demás se sienten a dialogar con este tipo de leyes, ¿no? Pero bueno, en principio hoy vamos a hablar de la ley que nos convoca. Y, perdón, y como... Sí, no, pero te hago algo porque es una consulta, porque es algo que un poco, bueno, el texto de la ley invita a una reglamentación que tal vez hoy, cuando uno empieza a pensar como los distintos puntos de la ley, un plazo de 90 días es adecuado, es algo es una meta que se puede cumplir, es un plazo que se puede cumplir, es un desafío en sí mismo reglamentarla en menos de 90 días. ¿Cómo crees, entendiendo que es una ley integral, ¿no? Seguramente es un desafío, pero el Estado no es ajeno a la necesidad que claramente tenía la ley, o no debería serlo. Entonces, ya el Estado debería estar en algún cierto diálogo de cara justamente a que esto se sabía hace más de un año, que claramente se viene trabajando en el debate de la ley, claramente hace muchos más años se viene trabajando de cara a poder contar con el proyecto, y también con otras políticas que claramente también se vienen, digamos, gestionando, bueno, de cara a poder tener justamente el garantizar y proteger el derecho a la alimentación adecuada. Creo que 90 días debería ser suficiente, ya tuvimos muchos años en una política que no la teníamos, y tenemos un año en el cual, como venía mencionando, hubo tiempo para pensar que esto iba a ser ley, o que podría llegar a ser ley. Tenemos la ley, 90 días debería ser suficiente. Claramente, como un país, digamos, que tiene industrias, dentro de los obstáculos, bueno, no solo la industria en sí misma, que claramente también va a querer sentarse acá a ver qué va a pasar con la reglamentación, que la ley, esto que hablaba de las leyes a veces que son operativas y otras que necesariamente tienen, o sea, nos llaman a reglamentar. Esta es una ley que tiene puntos, digamos, como por ejemplo los puntos de perfil de nutrientes, o sea, a partir de cuándo un producto va a contar con el autónomo o no, eso es una actividad que quedó, digamos, delegada a el acto de la reglamentación, así que es una ley que necesariamente va a tener que ser justamente reglamentada.
Y bueno, creo que 90 días, en principio, hasta siguiendo ¿no? los plazos que suelen ser hábiles, que van a extenderse mucho más claramente que los 90 días de corrido, me parece que es un tiempo lo más que razonable, porque claramente es una respuesta que hoy como sociedad nos estamos mereciendo, ¿no? Y bueno, les decía, no solo la industria, sino también que claramente Argentina, bueno, que se vio también muy claro en los debates de ambas cámaras, ¿no? Seguramente vamos a contar con, bueno, con la necesidad de acordar con las economías regionales, porque siguen existiendo muchos mitos también, ¿no? O sea, de que esto va justamente dejar sin puestos de trabajo a, bueno, a familias enteras y más, o sea que eso seguramente es a lo que se viene, y cuando mencionaba esto de la parte que me quería quedar como con la parte más positiva, porque bueno, seguramente vamos a tener que reflexionarnos de muchas energías y positivismo, porque vamos a tener que como sociedad civil, digamos, como sociedad en su conjunto, defenderla, no solo para que se reglamente, sino para que realmente sea una política activa que se implemente. Y una cosa que quería mencionar es, bueno, sí, a ver, la sociedad civil se la vio muy activa en el poder legislativo y a veces en el poder ejecutivo. Parece ser como que, bueno, acá nadie más entra, solamente son las carteras ministeriales. Bueno, y tenemos herramientas claramente como sociedad para poder ingresar e intervenir en los tres poderes, ¿no? Y en el poder ejecutivo no nos olvidemos que está toda lo que es la política de gobierno abierto, donde, bueno, justamente está la posibilidad de poder, o sea, de poder exigir como obligatorias las audiencias públicas, y que justamente además de la estrategia general, digamos, de gobierno abierto, la política general de gobierno abierto, el Ministerio de Salud cuenta con una resolución propia. La voy a mencionar justamente como para que podamos apropiarnos de esa resolución, pero la idea no es contar números de leyes ni resoluciones porque no, no va al caso. Bueno, pero es la resolución 768 del año 2018, que justamente viene a decir, salud quiere justamente redoblegar las obligaciones de cara a la transparencia, ¿no? Es una resolución que por un lado va a regular justamente los conflictos de interés, que en principio justamente lo que exige es que cuando hay alguna, digamos, alguna reunión o algún encuentro, en salud hay muchas comisiones, ¿no?, que asesoran a los distintos programas, se tenga que declarar por escrito si hay o no la existencia de conflicto de interés. Vale aclarar que declarar que alguien tiene un conflicto de interés no significa que no puede participar. Justamente la perspectiva de derechos humanos dice que acá tenemos que participar todos. De hecho, hay muchas políticas en las cuales participa la industria, porque la industria también es necesaria, es un actor necesario. Ahora, para cuándo y hasta cuándo lo llamamos, eso va a ser justamente lo que tiene que, digamos, cumplirnos el Estado de cara a poder garantizar esta política, ¿no? Bueno, entonces decía que tenemos por un lado lo que es la declaración de conflicto de interés, y por otro lado está la posibilidad y para algunos casos la obligatoriedad de las audiencias públicas. Entonces yo creo que, bueno, acá en principio sabemos que hace muy poquito se publicó en el boletín oficial la ley, que esto va a llevar un tiempo de diálogos entre, bueno, pero bueno, vamos a esperar a los 90 días sin pedir esa audiencia pública. Así que me parece, ahí es cuando digo, bueno, hay herramientas que justamente nos den accesibilidad para garantizar la audiencia. Justamente esto que decís me recuerda a nosotros como organizaciones de la sociedad civil, incluso quienes organizamos esta mesa de diálogo y otras 3 organizaciones más que estuvimos bastante presentes durante todo el desarrollo de la ley y de su debate. Ya pedimos la participación en la instancia de reglamentación porque consideramos que es importante, igual es algo que pues, también vamos a estar charlando con Mijael para que él nos cuente su experiencia desde Consciente Colectivo. Ahora bien, hay ciertos desafíos en esta ley, ¿no? Como estuvimos hablando, el hecho de, bueno, hacerlo no en 90 días puede llegar a ser un desafío por su, digamos, por su carácter de integral, pero también hay cuestiones que tienen que ver con el federalismo, con la autonomía de las provincias, y la ley en 2 de sus ejes, en uno nos habla de publicidad, promoción y patrocinio, y otro nos habla de entornos escolares. 2 puntos importantes donde el federalismo cobra mayor relevancia en su tratamiento. Entonces, en base a eso, quería preguntarte sobre los puntos críticos, qué implica este federalismo en la aplicación de la normativa en todo el territorio nacional. Dale, vamos ahí entonces. Bueno, al principio, entonces como un gran desafío que tenemos es que se reglamente la ley, ¿no? El que se reglamente bajo el espíritu de la ley, ¿no?
tanto de, o solamente acatando o las recomendaciones justamente de organismos internacionales como la OPS y la OMS, especializados en la materia, que es lo que fundamentó este acto administrativo llamado ley. Así que eso va a ser nuestro primer gran desafío y a defender, ¿no? La implementación. Cuando hablamos también de implementación, ya contando, ¿no? Ya pensando que esto ya comenzó a gestarse y estamos con el derecho ahí en mano, tangente, el tema del federalismo lo que nos va a representar es que hay que fiscalizar esta ley. Nos estaba contando María Eugenia cómo justamente de algún modo funciona el sistema de control de alimentos, ¿no? Que está justamente federalizado, cada jurisdicción cuenta con una bromatología. Entonces acá otro desafío que va a tener esta ley es justamente la capacitación de esas bromatologías para que puedan fiscalizar esta ley. Cuando hablas de publicidad, promoción y patrocinio, tenemos, por ejemplo, el artículo 9 también habla de acciones de publicidad porque son las que están, digamos, enfocadas en el paquete, ¿no? Que te dice, bueno, si hay un sello de advertencia, ese producto, por ejemplo, no va a poder contar en el paquete con la imagen de algún producto, digamos, de animados, o esos que tengan atracción, digamos, sobre todo a públicos de niños, niñas y adolescentes. Esa publicidad, la que va a ir en el paquete, claramente va a estar fiscalizada por estas bromatologías, por eso la importancia de poder capacitar a estas bromatologías, que una vez que una bromatología habilita, o sea, a que ese producto se pueda comercializar, lo habilita también con su packaging. Entonces, si habilitó algo y el packaging justamente estaba violando esta ley, ese producto va a salir de acá. Entonces, pues ahí ya va a representar un conflicto. Ese me parece que es como uno de los principales desafíos. Después, lo que mencionaste vos, bueno, con lo que es publicidad, promoción y patrocinio, artículo 10, ahí ya tenemos un gran lío, no solo a nivel nacional, creo que es a nivel mundial, porque claramente los medios tradicionales, ¿no? La TV y la radio, están regulados en todos los países, bueno, la mayoría en principio. Nosotros están regulados por la ley de servicios audiovisuales, ¿no? Donde la autoridad de aplicación es el ENACOM, que esa misma ley se viene ahora a complementar, se complementó con la ley de telecomunicaciones, donde también incluye a cuestiones como la telefonía fija y móvil, o al servicio de internet, pero siempre estamos hablando con servicio, ¿no? O sea, no regulan contenido. Y eso también es algo importante, porque esa ley a lo que tiene maravilloso, que a diferencia de otras leyes en Argentina, es que habla de una previsión completa. Entonces, cuando hablamos de completo, estamos entendiendo que no hay ningún límite de plataforma, o sea, si es internet, redes social, TV, lo cual eso es muy bueno, y también es algo que hay que cuidar en la reglamentación, que no se limite. Pero bueno, también acá va a haber una obligación del Estado justamente de habilitar alguna dependencia justamente del Poder Ejecutivo que pueda, digamos, hacer frente a esta nueva obligación del Estado que nos viene a dar la ley, ¿no? Entonces, en principio sabemos que a las estructuras administrativas, o sea, cómo hoy está organizada la Administración Pública Nacional, vamos a tener que también, otro desafío va a ser que se va a tener que crear algún ente, o alguno de los entes ya creados va a tener que asumir, digamos, la responsabilidad de la regulación de contenidos. En cuanto al otro de paquete, sí está regulado de por hoy por lo que es la ANMAT-INAL, ¿no? Así que por ese lado entendemos que va a ir funcionando bien la cosa. Y después también tenemos hay publicidad, promoción y patrocinio que claramente se va a hacer o se puede hacer en los órdenes jurisdiccionales, ¿no? En las provincias y también en los municipios. Por ejemplo, ¿no? Bueno, que no sé si hacen un evento en un municipio, no sé, cuando vamos a la costa que nos suelen dar, bueno, acá también en Cava, pero bueno, la costa es como el ejemplo como más gráfico, ¿no? Que nos suelen dar algún producto, me han llamado alimento, que pueda, digamos, tener alguno de estos sellos, ¿no? Como que esas cosas sabemos que no se podrían llegar, o sea, que están prohibidas por la ley. Y esas son regulaciones que claramente o sea, responsabilizan a los gobiernos, digamos, locales. Así como hablábamos de la importancia de la sociedad civil y de las universidades de cara a esta política, al cumplimiento de esta política, acá también hay un gran llamado en principio, a los municipios, que son los principales, digamos, fiscalizadores de todas las normas, ¿no? Bueno, y después mencionaste también otro punto, no sé si ahí me faltó algo responderte, pero bueno, cada cosa me mencionás, y otro punto que habías mencionado es el tema de educación. Es una ley que claramente se había planteado, la posibilidad de que sea de orden público, y eso sería que justamente se establezca un piso mínimo de obligatoriedad, ¿no? Pero, bueno, nos salió como ley de orden público, y sabemos que por la Constitución misma,
todo lo que es salud y educación, son competencias de las provincias. Entonces, Claro. en principio eso requeriría el compromiso a través de justamente un acto de adhesión de las provincias, ¿no? Pero hay algo muy importante que me parece que sería aún más interesante explorar, es que el Consejo Federal de Educación, que es justamente el consejo donde todos los ministros de educación se reúnen justamente a determinar ciertos acuerdos, ¿no?, federales, al igual que el COFESA, ¿no?, el Consejo Federal de Salud. Bueno, el Consejo Federal de Educación tiene una particularidad, y es que en su organización, o sea, todo lo que se vota por resolución, hace como una suerte de cumplimiento de ley, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, eso es muy interesante, es un recurso muy interesante también justamente a poder utilizar, como, digamos, nosotros como personas que queremos que esta ley, digamos, se lleve a cabo, porque si el Consejo para la Educación toma dentro de los compromisos de sus reuniones esto y lo cristaliza, o sea, lo refleja en una resolución, va a ser obligatorio, ¿no? Entonces, también me parece que el acto de poder tener una ley, que sería en este caso la ley de adhesión, sabemos que va a tener todavía más lobby en esas provincias, sobre todo porque ahí sí van a jugar muy fuerte las economías regionales. Entonces me parece que son espacios como muy importantes conocerlos, porque garantizan que, bueno, están ahí todos los ministros juntos. Entonces, si vamos a tener algún conflicto, va a estar ahí concentrado. Entonces también nuestras fuerzas para poder eliminar ese conflicto va a estar concentrada. También si se empieza a perder en actos de adhesión en cada jurisdicción, va a ser como mayor las peleas o, digamos, estos obstáculos que vamos a tener que sortear. Pero bueno, tenemos en principio dos posibilidades, ¿no?, el acto de adhesión o justamente pedir que el Consejo Federal de Educación sea el que lo acuerde. Y que además, de hecho, hay un compromiso de educación justamente en la intervención de entornos saludables, y justamente como una de las políticas que en principio por otras resoluciones que ya vienen firmando y que vienen acordando, o sea, hay compromiso de cara a poder garantizar el derecho a la alimentación adecuada. O sea, Incluso, hay una a ver, historia. esto que mencionás también un poco, el hecho de que haya provincias, por ejemplo, que ya trabajaron sobre entornos saludables en las escuelas, o el kiosco saludable, eso facilita, complica, o sea, entendemos que desde la sensibilización con el tema, con la alimentación en el entorno escolar, posiblemente facilite, pero ¿se lo puede considerar como que facilita completamente, o puede llegar a haber algún tipo de resistencia por imponer una estrategia nacional por sobre una desarrollada en un municipio? No sé, se me ocurre. Bien, yo en principio siempre tiendo a verlas como, vamos a ir a lo positivo, ¿no? Digo, siempre cuando nos vamos a encontrar con los obstáculos, entonces esa positividad nos va a colaborar, espero, a poder, digamos, sortear esos obstáculos. Entonces, sí es verdad que la gran mayoría de las provincias cuentan con leyes de kioscos saludables. Estamos hablando de leyes que en su gran mayoría están gestadas entre el 2000 y 2010. Bueno, la gran mayoría de esas leyes, si no me animaría a decir creo que todas, todavía no tienen acto reglamentario. Entonces dicen, bueno, en el kiosco va a ingresar cierto producto, cierto alimento. Vamos a hablar ahora de alimentos, porque esperamos que ingresen alimentos. Entonces, dice esta ley de kiosco, dice, bueno, en los kioscos van a ingresar ciertos alimentos. Ahora, ¿qué alimento? Claramente se lo deja librado a la reglamentación del Poder Ejecutivo provincial. Bueno, en la gran mayoría no están justamente reglamentados. Entonces también tenemos más herramientas. Si, no sé, si en este Consejo Federal de Educación no hay, o sea, no se llega justamente a poder implementar el compromiso de cara a cumplir de la ley que contamos ahora, de la promoción de alimentación saludable, también hay otras herramientas, como por ejemplo ir a reglamentar esas leyes que hoy no están reglamentadas, y claramente hay que reglamentarlas. Justamente la perspectiva de derecho nos va a decir, nuestra, hoy por hoy, ¿no?, la ley 27642, la ley más conocida como etiquetado a afrontar, va a ser nuestro piso mínimo en el cual justamente van a ser llamadas esas otras leyes que son bastante vetustas, pero que todavía no han sido reglamentadas. Y creo que también vos puntualmente no solo estabas refiriéndote a las leyes de kioscos, sino a las leyes, las de entornos escolares, que también se han promovido bastante los últimos años, sobre todo los últimos 4 o 5 años, que hay 3 provincias justamente que cuentan con
con esas leyes. Y también son leyes que todavía no están reglamentadas, así que perfectamente se pueden verse como facilitadores justamente de cara a implementar esta ley. Esta ley, de hecho, nos viene a facilitar esa reglamentación, porque antes teníamos que estar pensando, quienes damos asesoría, obviamente quienes también están justamente son los responsables de la reglamentación, tenían que estar ahí pensando qué alimento va a ingresar, qué alimento no va a ingresar, qué se limita, qué no. Bueno, esta ley te está diciendo, todo aquel que tenga sellos no ingresa. Entonces hasta nos viene a ser un facilitador de la actividad administrativa. Y también lo vamos a ver como positivo, que son nuevas puertas a donde también vamos a estar claramente llamados como sociedad civil a intervenir, ¿no? Siendo que esto había sido una preocupación desde la pregunta anterior, me parece que bueno, se mencionan bastantes, digamos, oportunidades de intervención justamente de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y puntualmente la sociedad civil y la académica. Bien, y esto es una pregunta medio sorpresa para el estrés. Quien quiera puede hablar, puede compartir, pero en esto de los obstáculos que recién hablábamos con Anabela, el hecho de cómo a veces la industria pone también un poco a rodar una serie de estrategias de obstaculización para el desarrollo e implementación de políticas públicas. Nos enteramos de 2 intentos de veto, ¿no? De 2 pedidos de veto del artículo 6, justamente, que es el que propone el sistema de perfil de nutrientes del OPS, argumentando en la pérdida de soberanía. Y yo sé que estoy hablando con 3 abogados que pertenecen de alguna manera a la red de soberanía alimentaria, entonces quisiera escuchar su perspectiva con respecto a este argumento. ¿Se puede decir que hay una pérdida de soberanía alimentaria en el artículo 6, donde se pone tal vez como de eje madre al sistema de perfil de nutrientes del OPS con los límites que establece la OPS? Quien quiera, ¿ah? Me tomo el atrevimiento. Buenas tardes. Primero que nada agradecer a Fundeps y a Sanar por la invitación. La verdad es que un placer desde Consciente Colectivo ser parte. Trataré de ser muy breve y conciso para no aburrirles con esta pregunta que trae Signa. Me animo a decir que la pérdida de soberanía alimentaria está dada cuando la cultura alimentaria de un país deja de ser lo que hace siglos se come, y la cultura de nuestro país trae, que me animo a decir que es muy rica. De norte a sur hay variedad de alimentos de calidad, y cuando empezamos a ver que los supuestos alimentos vienen en caja de colores y que de alimento tienen poco y nada, entonces creo que la pérdida de soberanía alimentaria está dada ahí, no con el artículo 6 de la actual ley. Creo que está bueno poner las cosas por su nombre y entender que la pérdida de soberanía alimentaria está dada hace rato en Argentina y en Latinoamérica, por cómo los lobbies se han metido en las escuelas, por cómo se meten incluso en los hospitales, por cómo se meten incluso en cada casa, no importa su contexto socioeconómico. Y hablamos de Argentina, pero cuando hablamos de Argentina, hablamos en clave latinoamericana, porque es una misma realidad. Entonces ahí es cuando empezamos a poner algunos nombres propios sobre la mesa de esos grandes lobbies, que son los mismos que hicieron que estemos a punto de que se modificara la ley en el Senado, o los mismos que hicieron que en diputados tardara tanto. Entonces, en respuesta, y con esto cierro, la pérdida de soberanía alimentaria está dada cuando creemos que adentro de una caja de colores artificiales va a haber alimento, y en realidad alimento hay poco y nada. Quería agregar algo ahí a la respuesta brevísima y concisa, excelente de Mijael, que me parece un argumento sumamente falaz por parte de las empresas, porque en definitiva esta técnica de recurrir a un organismo internacional para tomar estándares no es para nada novedosa en la regulación alimentaria. El Código Alimentario Argentino, en su totalidad, si uno lo lee, permanentemente se está refiriendo a el Códex Alimentarius, por ejemplo, incluso se menciona la FDA, la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea y demás. Entonces, esta idea de recurrir a una organización internacional no es para nada extraño ni novedoso. Si vamos a ver pérdida de soberanía, ahí estamos perdiendo soberanía desde la década del 50, cuando se dictó este decreto ley que puso en vigencia el Código Alimentario, que fue un decreto ley, fue durante una dictadura, un gobierno de facto,
no fue debatido por un congreso, el Código Alimentario, pero sí decía en la exposición de motivos, perdón la referencia nerd, pero en la exposición de motivos ya decía que se iba a tener que tener en cuenta los parámetros internacionales del recientemente creado Códex Alimentario y demás. Entonces, es decir, invocar en este punto un concepto tan sensible, tan rico, con ese entramado cultural y demás, como es la soberanía alimentaria al menos, o incluso desde la idea de soberanía clásica de las ciencias políticas, es totalmente falaz, digamos, para vetar, para argumentarlo en un proceso en una intención de veto, me parece. Bueno, genial, muchas gracias por las respuestas, porque es algo que, bueno, fue el último argumento de la industria para ir en contra o tratar de desbaratar esta ley en la instancia legal, ¿no? O sea, posterior a su aprobación, esos días hábiles por los cuales se puede hacer el pedido oficial de veto, y que, bueno, efectivamente sabemos que no se vetó ningún artículo, pero sí nos llegó tanto que por la COPAL o por el Centro Azucarero Argentino el argumento había sido el mismo en torno a la pérdida de soberanía, así que es genial que lo puedan de alguna forma contraargumentar con toda esa información valiosa que acaban de dar. Bueno, y ahora me parece que ya pudimos hablar en cuanto a lo que es la ley en su plano macro, ¿no? En el papel que juega, que muy bien María Eugenia lo pudo explicar, de alguna forma cómo está sutura entre las distintas políticas alimentarias, entre las distintas visiones de cómo se aborda la alimentación en el plano de la asistencia nacional y demás. También pudimos hablar con Anabela cuestiones que tienen puntualmente que ver con la reglamentación, qué desafíos tiene o implica el federalismo. Y ahora bien, me gustaría empezar a hablar un poco más, algo que también ya tocó María Eugenia en algún momento, que es la participación ciudadana, y que también lo tocó Anabela, si no recuerdo mal, en esta cuestión de, bueno, ¿no? De la sociedad o de las organizaciones en la sociedad civil, también como este ente que participe y que de esta forma resguarde a la ley en este momento que entra en puertas que se suelen cerrar fácilmente, en habitaciones con puertas que se cierran fácilmente. Por eso le quería preguntar a Mijael, que bueno, ya dimos su presentación y ya pudo participar también en la pregunta anterior. ¿Cuál es la importancia de que la sociedad civil se involucre en la construcción de las políticas públicas? ¿Y cuál es la experiencia de Consciente Colectivo durante todo el proceso legislativo de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable? Pregunta sencilla, eso es lo bueno, como para comenzar. Una pregunta cortita y al pie, como ¿cómo te llamás, básicamente? Pero bueno, intentaré ser breve y conciso. Ustedes me dirán si me extiendo, me hacen seña de mija, terminá, hasta acá llegamos. Eh, Creo que en este 2021, en el que en Argentina tuvimos elecciones legislativas, dejó en evidencia la falta de trabajo en el Congreso. Y lo digo haciendo un breve paréntesis, pero porque creo que todas las causas y problemáticas están interconectadas. Hace un rato estuvimos en un debate con diputados del oficialismo por la potencial ley de envases, que claramente también tiene relación con esta discusión, porque son los mismos lobbies los que están detrás. Y lo traigo porque vemos que hay falta de participación ciudadana en los distintos procesos legislativos. Vemos que es muy complicado entrar a las puertas del Congreso, vemos que es muy complicado que en un año electoral se den debates importantes. Me atrevo a decir que etiquetado frontal es la excepción. Y fue la excepción en gran parte por esa participación ciudadana. Si no, no hubiera sucedido. Les invito a quienes están ahora mirándonos por YouTube o que nos vean por diferido, que piensen qué sucedió hace un año y medio cuando había comenzado este proceso legislativo. Al menos de nuestro lado, Consciente Colectivo, organización juvenil socioambiental, nos miraban con cara rara. Primero nos preguntaban qué tiene que ver con lo ambiental, que si quieren ahora podemos hilar un poquito más fino en eso. Segundo, nos preguntaban, che, déjense de joder con los sellos. Como, todo bien, pero hasta ahí llegamos. ¿Y a qué voy con esto? Ese año y medio es muy maravilloso, y realmente creo que es maravilloso, cómo fue evolucionando no solo la participación ciudadana, sino también la repercusión mediática, política y social. En los pasillos del Congreso no se hablaba de etiquetado frontal, eran excepciones de los distintos bloques quienes hablaban de este tema y lo ponían como prioridad.
claramente vimos cómo después de la sesión fallida, me atrevo a decir que todos los diputados y diputadas, o una gran parte de ellos, quisieron hablar en esa sesión. Por eso fue maratónica. Por eso vimos una cantidad de discursos que me atrevo a decir hace un año y medio era impensado. Y fue porque entendieron la pantalla que implicaba esta discusión, porque etiquetado frontal había escalado como nunca antes. Y esa escalada refiere a la participación literalmente de miles de personas. Y miles de personas que participamos virtual y presencialmente, más allá de en qué punto del país nos encontrábamos. Y ahí hay algo central, que vos antes, Ignacio, lo decías al comienzo. Argentina es un país federal. Somos 24 jurisdicciones, más de 45 millones de personas. ¿Cómo no va a haber una diversidad que respetar y que fomentar? E incluso que reivindicar. Entonces ahí es donde, desde Consciente Colectivo y tantas otras organizaciones, nos parece relevante fomentar distintas herramientas de participación. No podemos ser elitistas en creer que solamente quienes vivimos en Cava, porque tenemos el Congreso a un subte de distancia, podemos ir. Bueno, hay algo ahí que tocaste como las estrategias de participación que yo por lo menos quiero destacar, y si nos podés contar un poquito más acerca de Activa el Congreso, que fue particularmente una estrategia novedosa que ya la habían utilizado en otras plataformas, pero que en etiquetado frontal verdaderamente hizo la diferencia y le dio una herramienta tangible a la población para poder hacer algo, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de estos temas en redes sociales y demás es, bueno, además de compartir la historia, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Como había esa cosa con etiquetado. Y ustedes encontraron desde Consciente Colectivo el qué poder hacer. Si nos querés contar. Qué buena pregunta. Y qué lindo recordarlo. Primero porque pasa con todas las causas. La famosa pregunta y conocida de, che, ¿qué puedo hacer más allá de poner me gusta, compartir, mandarle a mis amigues, a mi familia? Creo que ahí tenemos una pregunta que responder todas las militancias, no solamente la socioambiental, la sanitaria, que es cómo hacer más masiva nuestra militancia. Porque si seguimos siendo pocos, o mientras seamos pocos, claramente será más difícil que logremos las victorias que ansiamos. Me animo a decir, sin ningún temor, que tenemos muchas más victorias por delante, pero que serán más o menos y más seguidas según qué tantas personas estemos en las calles y a distancia manifestándonos. Pero yendo en concreto a Activa el Congreso, es una plataforma de participación ciudadana. Bienvenida a la invitación a que mientras quizá me escuchan puedan ingresar, www.activaelcongreso.org, y como lo dice su nombre, es activar el Congreso, es entrar digitalmente a los despachos. Y ahora mi hija está con una fuerte causa sobre humedales, ¿verdad? Exactamente, le estamos Bien, metiendo. bueno, podés mencionarlo también porque es importante y está relacionado. Excelente, entonces retomo también. Hoy en día estamos con una campaña de lleno que busca que la ley de humedales efectivamente se convierta en ley, que deje de ser un proyecto. Lamentablemente viene muy complicada la situación, y volvemos a esto, en tratar de buscar otras herramientas y otras estrategias para que seamos miles o millones las personas que participemos, y que efectivamente eso tiene repercusión en el Congreso. Doy un ejemplo concreto. En cada uno de los tuitazos que hemos convocado en la famosa red social de Twitter, distintos diputados y diputadas, a partir de los cientos o miles de mensajes que les llegaban, salían a decir, hola, ¿qué tal? Yo quiero manifestar que estoy a favor, porque no querían quedar pegados en el grupo de aquellas personas que estaban oponiéndose a garantizar derechos que son elementales y que nuestra propia Constitución Nacional los contempla. ¿A qué voy con esto? Tenemos que aprovechar herramientas que quizás se utilizan en otros lados. Tenemos que ser más creativos que nunca, porque solamente la masividad, la creatividad va a ser lo que logremos, quizá, más victorias, más seguidas y de mayor envergadura. Etiquetado es un ejemplo de eso, pero tenemos que ir por más. No nos podemos quedar en el festejo y en la alegría que pudo haber significado esto. Mañana se va a cumplir un mes. Bienvenido sea, reivindiquémoslo, acordémonos, miremos las fotos con alegría y con emoción, pero no nos quedemos ahí. No solo porque tenemos que ir por la reglamentación, sino porque, como siempre dijimos, etiquetado frontal es la puerta de entrada para otras políticas públicas. Y, por ejemplo, tenemos que discutir qué pasa con precios cuidados. ¿Por qué están todas las gaseosas habidas y por haber, y de frutas y verduras hay poco y nada? ¿Por qué no hay alimentos de calidad?
tenemos que discutir esa y tantas otras políticas públicas. ¿Por qué los lobbies tienen la silla asegurada en cada proyecto de ley y las organizaciones nos las tenemos que ganar a los ponchazos? Bueno, es una pregunta que no tengo la respuesta, claramente, pero lo pongo sobre No, pero la... es re interesante, incluso me agarro de esto último que estás diciendo del lobby, porque nosotros transitamos juntos todo el proceso legislativo, obviamente, nos conocemos y demás, y pudimos ver casos concretos donde la industria alimentaria buscó obstaculizar el desarrollo de la discusión por el etiquetado frontal. Entonces, un poco volviendo a lo que nos convoca en este encuentro, que es hablar de esta etapa de la reglamentación, que no es tan expuesta como tal vez sí las discusiones en el legislativo. ¿Vos crees que es posible que en esta etapa la industria siga queriéndose meter tan fuerte como se metió en el legislativo? ¿Es más peligroso, es menos peligroso? Yo creo que es Tu el visión. terreno que más les conviene, porque es el terreno menos abierto a la ciudadanía. Ya de por, digo, el Congreso, Poder Legislativo, se supone que son los directos representantes más allá de quienes votemos en las elecciones legislativas. Si ya de por sí es complicado entrar al Congreso, siendo nuestra línea directa con las leyes, imagínense quienes están en la diaria, desde el Poder Ejecutivo, en los distintos ministerios, y con lo complicado que es acceder a esos despachos, a esas oficinas, e incluso tener reuniones. Creo que en el Poder Ejecutivo y en la reglamentación, el lobby es donde más cómodo está. No solamente es una creencia, lo hemos visto en los intentos de los lobbies, justamente de que el proyecto legislativo se caiga para poder, a través del Poder Ejecutivo, de jefatura de gabinete, de presidencia de la nación misma, pudieran ingresar un proyecto diferente y claramente beneficioso de las grandes marcas. ¿A qué voy con esto? Quizás el momento más complicado por la época del año, porque pareciera a veces que diciembre y enero, pareciera no, es complicado para cualquier ser humano de a pie, pero lógicamente las grandes marcas tienen recursos que las organizaciones no. Entonces ahí está bueno hacer un llamado de atención, reconocer que es cuando más nos necesitamos en trabajar colectivamente, como lo hemos hecho en este proceso, y sobre todo, no festejar como si esto hubiera terminado. Porque si comunicamos que este proceso terminó, entonces perdimos, porque nos vamos a haber olvidado de que la reglamentación es elemental. Entonces, a las personas que están mirando ahora esto en YouTube, a las que lo vean luego y a las distintas que podamos llegar con este conversatorio y tantos otros, tenemos que difundir que todavía no podemos descansar en materia de etiquetado frontal. Podremos descansar, si quieren, unos días, unas horitas, cuando logremos la reglamentación que contemple el espíritu de la ley. Excelente, bueno, muchas gracias, mija. Y ahora, medio como para terminar, les quiero hacer una pregunta abierta a los tres disertantes para que puedan comentar quien quiera, quien lo desee, pero bueno, seguido de esto que veníamos conversando con Mijael, ¿qué dificultades creen que se enfrenta la sociedad civil para poder conocer y participar en esta etapa de la reglamentación? Quien quiera. Yo puedo tomar una iniciativa de la respuesta. Bueno, ahí Mijael está diciendo algo también, creo que era como el punto más crítico, ¿no? O sea, ahora la reglamentación claramente es el punto clave, que también es algo que yo había mencionado. Si a la hora de la implementación encima, eso ya sabemos que el Poder Ejecutivo, yo mencioné una herramienta que creo que no es tan conocida, justamente, que nos invita justamente a poder participar, una herramienta de exigibilidad. Así que también la difusión del tipo de herramientas me parece que es sumamente importante. Y creo que ya es difícil ingresar a a un ministerio, ¿no? En principio. Si esto encima se empieza a descentralizar, que creo que la industria va a buscar eso como estrategia, y también creo que va a buscar a que justamente muchas de las cosas, como por ejemplo lo que yo mencioné, que se podría llegar a acordar dentro de lo que es el Consejo Federal de Educación, sea algo que en vez que se decía en ese ámbito, se decía en las provincias, ¿no? Todo lo que es entornos escolares. Me parece que creo que la industria suele, porque también ha pasado, por ejemplo, con cuestiones de tabaco o otros productos similares, nocivos para la salud, va a buscar justamente que se diseminen las discusiones, porque bueno, claramente sabemos que acá la gran mayoría, digamos, de todos los diálogos están concentrados en cada provincia de Buenos Aires con suerte.
El Entonces, famoso divide y triunfarás. exactamente, entonces acá creo que es, no, justamente juntémonos, tanto nosotros como justamente juntemos a los que tengan que decidir, y ahora sí queremos en todo caso que sí sean políticas rectoras y que estén unificadas desde nación, ¿no? Que el federalismo sea bien de concertación como se conoce en derecho, ¿no? Que se acuerde todo acá y no allá. Y esto también lo uno con esto de, perdón, voy a mencionar lo de soberanía, que no solo con la alimentaria, ¿no? Sino con el sentido como más político de la palabra, ¿no? Creo que ya hay un mensaje que sí, o sea, ya decidimos que no queremos comer más a la industria, no queremos consumir más productos, queremos alimentos. Y justamente a nuestros decisores es eso, lo mismo. Eso también mencionaba, porque apuntaba tu pregunta con los comentarios tanto de Mijael como de María Eugenia, es a la industria, además de los argumentos que dieron los chicos técnicos y que podríamos dar otros técnicos, ¿no? Sobre la palabra soberanía, es escúchennos, porque justamente tenemos una sociedad cada vez más consciente y que, como decía Mijael, se invita a que cada vez más seamos los que estemos en este tipo de espacios, y que claramente es una ley que no hubiera salido si no tendría la gente que estaba en la calle, ¿no? Entonces, más a esa conciencia en general, y obviamente, sobre todo en las personas políticas de salud y alimentación, como base a toda la vida en general. Y esa era Bueno, mi pequeña intervención. ¿alguien más quería completar o decir algo? ¿Vos querés? ¿Mi hija? Bueno, algo que también es una pregunta que se me ocurre, ¿no? En este momento, y por ahí tiene que ver con desafíos que no hablamos. Por ahí también, obviamente, siéntanse en la comodidad de decir, no, no es algo que yo pueda contestar, pero tiene que ver también con estos desafíos del decreto reglamentario en cuanto a, digamos, las multas que se van a poder implementar, por ejemplo, por el no cumplimiento. Eh, a través de la reglamentación se puede, por ejemplo, poner un monto mínimo. No sé si alguno o alguna tiene una respuesta con respecto a eso. El proyecto de ley, por lo menos en la parte de, perdón, la ley, perdón, qué fallido. La ley. La ley, reenvía a la normativa de lealtad comercial en la parte de sanciones. Entonces, de esa forma, al reenviarte, ya se aplicaría ese otro régimen en lo relativo a sanciones. Generalmente, en todo esto lo que hace a poder de policía, diríamos técnicamente, es muy importante la fiscalización, después la ejecución efectiva de esa sanción en caso de incumplimiento. Y ahí me parece que también, volviendo al mismo punto y tal vez retomando lo que se habló antes, va a ser muy importante el control ciudadano, más que el control del propio Estado, porque tenemos la ley, esperemos que haya una reglamentación que respete, como decía Anabela, el espíritu de la ley, es decir, que vaya en este mismo sentido que marca el enfoque de derechos, lo que estábamos diciendo. Ponele que lo tengamos. Y después tiene que haber una apropiación ciudadana, gente que frente a una góndola vea un producto que no cumple con eso y tal vez el Estado, un proceso para que se aplique una multa y se cobre, pero si el consumidor, la consumidora no lo compra, eso va a ser más fuerte, eso va a ser más efectivo. Y ahí me parece que va a ser la conquista más grande y donde se puede tornar más efectiva esta normativa. Y esta ley tendría el efecto más potente, digamos. Sí, perdón. Y es un norte muy lindo por el cual trabajar de manera colaborativa y de manera social, ¿no? En esta cosa de multar en el no consumo cuando no hay un cumplimiento de una ley que en realidad lo que busca es proteger nuestros derechos. Así que está muy bueno esto que estás diciendo, Euge. Y completo la reflexión, como circularmente cierra la ley, digo, pensando también que acá un componente fuerte es la educación alimentaria, la educación en las escuelas primarias y secundarias. Pienso esas niñas, adolescentes que reciban fuertemente esos contenidos y que frente a una góndola, a lo contrario que sucede hoy de pedir ese producto, que les compren al revés, digan, no, mamá, no, papá, ese producto que tienen ellos no lo compremos, porque eso no es saludable, yo sé que eso no es saludable. Entonces digo, como el efecto más poderoso es este a largo plazo, pensado a mediano, largo plazo, ¿no? El efecto de la educación, el efecto de una ciudadanía involucrada, y no tanto las sanciones. En cualquier normativa sabemos que si vamos por la represión, por la sanción y demás, el cumplimiento no va por ahí, me parece. Excelente.
Anabela, ¿querés decir algo más? Sí, sí. Quería completar una cosa, bueno, ahí lo último que dijo María Eugenia, creo que es bien lo más importante, ¿no? También la educación alimentaria nutricional como esta herramienta que mencionaba Mijael, que es necesaria para poder sostener justamente esta ley, que es una ley, digamos, de efecto progresivo, ¿no? Porque esta es una punta de lanza, es la primera herramienta que tenemos de cara a realmente poder tener garantizado y protegido el derecho a alimentación adecuada. Bueno, así que la educación, claro, y además algo maravilloso que es educación y salud están de la mano en esta ley, ¿no? Y también bueno, eso no lo mencionamos con esto de los objetivos de desarrollo sostenible y demás, que estamos cumpliendo de algún modo progresivo con lo que está hoy por hoy, no solo la necesidad de las poblaciones, sino también de la agenda internacional, digamos, donde los estados discuten justamente qué tipo de vida queremos tener. Pero bueno, respecto a lo que es justamente las sanciones y demás, hay la ley que viene justamente con todo un efecto muy progresivo, es una ley que ya hemos mencionado en las distintas aristas de este encuentro, que justamente llama o converge en distintas políticas, ¿no? Desde educación, desde el mismo rotulado, desde la regulación de publicidad, promoción y patrocinio, como lo sorprendente es que termina, en vez de creando justamente digamos, régimen sancionatorio, digamos, que sea abarcable a las distintas, digamos, aspectos a regular, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, obviamente, una empresa, o no sé, un kiosco que esté vendiendo en una escuela el producto que no tiene que ingresar, no va a ser lo mismo el que va a poder pagar, o la misma responsabilidad, digamos, en términos más económicos, digamos, que la empresa misma, que tendría que haberle puesto un sello y no le puso sello a ese producto y lo sacó al mercado, o también la empresa que se encarga de hacer la publicidad y después la puso en un medio, digamos, masivo de comunicación. Y bueno, esto como que sorprende porque es una ley que siendo tan compleja terminó, o al menos a mí me sorprende porque siendo tan compleja termina, digamos, reduciendo el régimen de sanciones a la ley de la actividad comercial, como mencionaba María Eugenia, y también la dialoga con la defensa del consumidor. Entonces vuelve ahí nos vuelve a dejar a la ciudadanía, ¿no? A cada uno y uno de nosotras o nosotres, la ciudadanía y la empresa del otro lado, ¿no? Entonces, acá va a ser también muy importante otro obstáculo, que es no solo que justamente tengamos el conocimiento de qué es lo que podemos denunciar, sino también de que va a ser una obligación reforzada del Estado de justamente mejorar los mecanismos de denuncias, y también que si es una ley que realmente viene a proteger la salud pública, no deje sola a la ciudadanía, o a cada uno de nosotros, cuando tenga que claramente estar reclamando de la empresa, porque acá van a ir justamente a mecanismos donde va a estar, vuelvo a reiterar, la empresa y cada uno de nosotros, y el Estado. Entonces, bueno, eso me parece que claramente es un nudo muy crítico, que bueno, que también comparto con María Eugenia, que no es, tal vez, o por lo menos, o sea, las sanciones claramente son importantes, y bueno, este tipo de procedimiento, este tipo de leyes sin un régimen de sanciones, un capítulo de sanciones que sea respetuoso al derecho que se quiere garantizar, sabemos que si no, no se va, o sea, no nadie lo va a respetar. Pero también sabemos que recaer en este tipo de leyes solamente a través de mecanismos, digamos, de policía, ¿no? O sea, que sea solamente sancionatorio tampoco sirve, sino que, bueno, como decía anteriormente Mijael, y bueno, lo han reiterado todos ustedes, lo importante es que cada vez tengamos más una población, digamos, consciente, ¿no? Y vuelvo otra vez a conectarlo con la palabra soberanía. Bueno, genial. Bueno, la verdad les quiero agradecer a todos y a todas por la presencia. Fue una mesa de diálogo muy linda, muy amena, donde nos enriquecieron un montón con sus conocimientos, y creo que empezar a poder bajar esto que es tan abstracto, tan lejano a la vida cotidiana de las personas, como es la reglamentación de una ley en la cual la gente, o sea, si está aprobada fue porque la gente se involucró, entonces también consideramos que es importante que siga involucrada. Me parece que ha sido un encuentro muy lindo, muy fructífero, y les quería agradecer, obviamente. También agradecer a Fundeps y al equipo de Sanar, que son las dos organizaciones que se encargaron de organizar este conversatorio o esta mesa de diálogo. Y obviamente, nada, nuevamente agradecerles
vamos a dar el cierre el día de hoy, y obviamente esto va a continuar en otras mesas de diálogo porque es un proceso que nos va a llevar un tiempito, y quedan invitados a las próximas mesas para poder entre todos construir y poder, digamos, cuidar de la mejor manera a esta ley aprobada hace un mes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.